Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Buenos días. Vamos, vamos a ver si ya tenemos, creo que, sonido de retorno. Vamos a grabar esta transmisión para que también podamos tenerlo en el YouTube. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:03 y hoy es martes 16 de abril y ya está con nosotros Martín Martinelli, con quien conversaremos sobre la situación delicada que vive el mundo, el planeta. Recuerden que el día, y antes tenemos que indicar que hoy 16 de abril es el día de la lucha contra la esclavitud infantil. Según informaciones de las organizaciones no gubernamentales, cerca de 200 millones de niños trabajan eh, de manera, digamos, obligada en el mundo, pero tenemos que indicar también por solidaridad que ninguno de esos niños está en Cuba o es cubano. Y además es el Día Internacional de la Voz y también del emprendimiento. Pero tenemos que indicar que hoy hablaremos el tema de la posibilidad, probabilidad de que el mundo viva la triste historia y la difícil historia de la explosión de bombas nucleares. Recuerden que fue Nagasaki el 9 de agosto de 1945 que vivió esa tragedia soltado o lanzado justamente por Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial con la finalidad de someter a Japón. Pero escuchen bien, el día miércoles pasado, el primer ministro de Japón por primera vez fue a Estados Unidos y conversaron con el presidente de aquel país, con Biden. ¿Y saben qué dijo Biden? Ojo, que estas bombas mataron cerca de 130.000 personas, si mal no recuerdo. Biden le dijo, Japón y Estados Unidos somos iguales, aunque solamente estamos separados por la distancia. Nuestras generaciones han luchado por los mismos ideales, etcétera. Y claro, lo que están haciendo ahora es articularse alrededor, digamos, de ese proyecto que se llama AUKUS, ¿no? Australia, Japón y Estados Unidos con la finalidad de seguir cerrando a Rusia por el otro lado del mundo y seguir generando mayor conflicto. Pero esa es la historia. Vencidos, iluminados y ahora aliándose con los Estados Unidos cada vez más. Martín, por favor, saluda a la audiencia y cuéntanos cómo ves tú esta situación. El sábado pasado, el domingo, amaneció la gente asustada, por lo menos por esta parte del mundo, del continente, desde Guatemala, donde estamos generando este contenido. Decían, van a soltar bombas, porque claro, Irán estaba respondiendo al ataque que había sufrido su embajada en Damasco, Siria, por parte de Israel, con bombas, decían 300 bombas no tripuladas, etcétera, pero no sabemos cuántos finalmente estaba bombardeando hacia Tel Aviv. Y entonces el mundo decía, Israel tiene bomba nuclear, también Irán lo tiene, van a soltar, pero esto no ocurrió. Pero cuéntanos, por favor, qué intereses y quiénes se mueven detrás de esta geopolítica. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Ollantay, por la invitación. Sí, es un clima tenso, pero que viene de arrastre, no solo del 7 de octubre del año pasado, cuando hubo el ataque dentro de Israel por parte de algunas eh, guerrillas de Hamas, sino que lo que sucedió con estos drones no tripulados y con lo que sucedió también con una cantidad de misiles que algunos dicen que Irán también usó misiles hipersónicos que superan la barrera del sonido varias veces, que solo tienen esa tecnología en primer lugar Rusia, segundo China y tercero Irán, y se dice que habría utilizado esa tecnología para responder a ese ataque al consulado iraní en Damasco, donde murieron un general y varios iraníes, 7 iraníes, pero hay una serie de ataques que viene haciendo Israel respecto de Irán, apoyado por Estados Unidos, y el objetivo de Israel, aparte de tener como enemigo a Irán, es el desarrollo de tecnología nuclear por parte de Irán, que hasta el momento no está comprobado que tenga la arma atómica, como sí está comprobado que tenga Israel
se calcula que 300 ojivas nucleares, es decir, 300 armas nucleares aproximadamente, porque no entra en los tratados de no proliferación, por lo cual no se sabe a ciencia cierta la cantidad exacta que tiene de armas. Sí que es en la central nuclear de Dimona, que está en el Negev, en el sur de Israel. Recordemos que Israel es un territorio muy pequeño e Irán es un país mucho más grande, y esto sería tomado también como un aviso, porque no es usual, con el poderío tecnológico, armamentístico y militar que tiene Israel, y por el apoyo logístico que tiene Estados Unidos, porque incluso varios de los drones que fueron interceptados fue por tecnología de estadounidense, por las bases militares y también por la intervención de Jordania, porque tiene que pasar unos 1.500 kilómetros aproximadamente, pero tiene que pasar por el espacio aéreo o de Irak o de Jordania para llegar hasta Israel. Lo que estamos viendo ahora, estamos pensando qué puede llegar a pasar, porque Israel amenaza de tomar represalias, pero al mismo tiempo en Israel justamente había protestas contra el primer ministro Netanyahu, que no, por un lado no recuperaba a los rehenes que están en la franja de Gaza, y por otro ya venía con ciertas crisis cíclicas en Israel. Y en ese sentido, lamentablemente lo que está sucediendo, que serían dos potencias de segundo nivel, Israel e Irán, lo que está detrás de eso, hacia un nivel menor o hacia otro nivel, sería lo que está haciendo Israel respecto de los palestinos, sobre todo en Gaza, pero también en Cisjordania, tratando de generar un genocidio que ya va en los 35.000 muertos, solo calculando sin los que están bajo los escombros, y al mismo tiempo es un enfrentamiento también sistémico mundial, porque Irán es aliado y está en conversaciones con Rusia, también con China, porque acaba de, ahora estamos al 16 de abril, a inicios de este 2024, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía ingresaron al BRICS, al cual no ingresó lamentablemente Argentina, que es una organización multilateral donde se reúne justamente con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y es una organización que surge en 2009, pero es relativamente nueva en relación a la OTAN, a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional, y a las organizaciones que ha liderado Estados Unidos. Entonces, lo que está en escena, lo que está detrás de esto que estabas preguntando, Yantai, muy bien, es la cuestión de el liderazgo mundial, pero es una cuestión de fricción, de que Estados Unidos, al estar en un declive hegemónico, en una decadencia relativa también económica, lo que viene haciendo es fomentar y apoyar diferentes guerras. Por un lado en Ucrania, donde ahí ya ahora no se habla tanto, ya llevamos más de 2 años y 2 meses, casi 2 meses de esa guerra, de esos enfrentamientos, y lo que está sucediendo en Israel es que también, por un lado, se quiere bloquear la ruta de la seda que organiza tanto China como, en segundo término, Rusia, para unificar lo que es el sudeste asiático con Europa. Y este es un nodo clave porque está en un núcleo estratégico. El tema acá es que está Irán cercano a otras potencias nucleares como Pakistán, India, China y Rusia, pero hasta el momento, como decías vos, desde 1945 hasta acá, unos casi 80 años, no se han utilizado ese tipo de armamentos de ese calibre, de ese tipo de bombas nucleares, porque hay otras armas más ligeras, contra población civil. Entonces, Israel lo tiene como un arma de disuasión para erigirse como la máxima potencia nuclear. El tema es que lo que hace en ese sentido es tratar de generar que los demás no desarrollen esas armas, porque Arabia Saudita en otro momento también las había tratado de
desarrollar, y en el caso de Irán había habido un pacto nuclear para controlar ese desarrollo porque era un desarrollo dirigido a lo energético, pero el enriquecimiento de uranio creció más en Irán y el gran quiebre, digamos, que se produce acá es que se ataque territorio israelí. Más allá que Israel dice que sus sistemas de defensa detuvieron el 99% de los misiles y de los drones enviados, el gran cambio fundamental que puede cambiar Medio Oriente, y cuando cambian algunas cosas en Medio Oriente, eso se refleja en el sistema mundial, porque es en Medio Oriente o en Asia Occidental, eh, donde muchas veces las grandes potencias disputan directamente o a través de otros países. Por lo tanto, Israel amenaza ahora a Irán, pero lo que quiere hacer también, una de sus intenciones, es arrastrar el conflicto a Estados Unidos, porque ha venido también bombardeando a Hezbollah en el Líbano. También está la cuestión de el Yemen, donde Ansarallah y sobre todo los hutíes lo que están haciendo en el estrecho de Bab el-Mandeb, donde se conecta con el Mar Rojo, y ahí muchas veces frenan embarcaciones de bandera israelí o que van a puertos israelíes, porque lo que está pidiendo tanto Irán como Yemen, como en general los países del mundo árabe y en general los países, muchas poblaciones del mundo con muchas manifestaciones, es que cese el fuego de lo que está aconteciendo hace 7 meses en Gaza. Muchas gracias. Estamos conversando con Martín Martinelli sobre la probabilidad que tiene el mundo de vivir una guerra nuclear. Y claro, se va configurando estos frentes y al parecer si bien la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se llamaron mundiales, al fin y al cabo eran europeos con alguna influencia en África, etcétera, ocurrieron en lo que se llama Europa. Al parecer este conflicto podría reventar, diríamos así, en Medio Oriente o en Euroasia. Em, Vayamos al tema de lo que significa una guerra nuclear por un lado y por el otro lado los impactos. Tal vez solamente conocemos por lo que hemos visto de lo que decíamos del caso de Japón, Nagasaki e Hiroshima, o el caso del accidente de Chernobyl, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando algún loco revienta una bomba nuclear y hasta dónde hay algún límite de control de ello, Martín? El tema con el armamento nuclear es lo que se habla cuando quién golpea primero, porque, por ejemplo, en el caso de Rusia, Rusia y Estados Unidos son las máximas potencias nucleares reconocidos, entre 9 y 10 si involucramos a Israel, son los países que nombraba antes, son Rusia y China, Rusia y Estados Unidos las máximas potencias, a las que le sigue China, Francia, Reino Unido, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel, e Irán tiene un desarrollo también. Todos los países que tienen arma nuclear están en el hemisferio norte, por lo cual nuestros países, tanto Guatemala como Argentina, veíamos que en Argentina también se decía que el gobierno iba a estar aliado a Israel, que es un encolumnamiento y es alistarse dentro del eje que plantea Estados Unidos, que lo que está sucediendo es una tensión muy grande en diferentes focos de tensión en el mundo. Algunos hablan de una nueva guerra fría porque el gran objetivo de Estados Unidos es China. China está aliado de Rusia y al mismo tiempo lo que yo denomino el triángulo geoestratégico, que es China, Rusia e Irán, que han ido avanzando en esa lógica de defensa porque hace ya más de 20 años, 30, según el punto que tomemos, o sea, podemos tomar la guerra del Golfo,
que se llamó Tormenta del Desierto para Estados Unidos de 1991, o la invasión de Afganistán en 2001 y de Irak en 2003. A partir de esos momentos, lo que hace Estados Unidos es ingresar en Eurasia, plantarse en Afganistán, que tiene frontera con China, en la cercanía de Rusia y rodeando también a Irán. Irak y Afganistán son los países que rodean a Irán. Por lo cual, Irán es uno de los enemigos declarados, tanto de Estados Unidos como de Israel. Entonces, al tener un gran ascenso económico China y potenciarse como en muchos aspectos como la máxima potencia económica, eso genera que Estados Unidos vea cómo está perdiendo su hegemonía y cómo está perdiendo su primacía a nivel mundial y sobre todo en Eurasia, que decimos que es Europa y Asia continuado, pero es una lógica de interacción entre esos países. Entonces, lo que viene haciendo Estados Unidos es intentando generar una fragmentación, guerras que vayan debilitando a estas potencias que estoy nombrando en las fronteras con Rusia, en las fronteras con China. Y tiene un rodeo de bases militares, algunos hablan de más de 800, otros hablan de más de 900 a nivel mundial, entre los cuales se destacan, por ejemplo, las dos grandes derrotadas de la Segunda Guerra Mundial. Por eso hay muchas cosas que están relacionadas en el devenir de los resultados de esa guerra mundial, que sobre todo se desarrolló en Europa, pero afectó a diferentes partes del mundo. Alemania y Japón. Japón se está utilizando por parte de Estados Unidos como un foco de tensión para generar una respuesta de China o involucrarlo y arrastrarlo a un conflicto por la independencia de Taiwán o que Taiwán se adscriba y se unifique con China porque China tiene la política de una sola China. Entonces el AUKUS es una organización militar entre Australia, Estados Unidos, Reino Unido, a la cual quieren sumar a Japón. A eso se le suma Corea del Sur, Filipinas y todos países que rodean a China. Mientras que ese es uno de los grandes objetivos de Estados Unidos, debilitar el ascenso chino, y cuando digo el ascenso me refiero a un ascenso geoeconómico donde tiene ramificaciones a nivel mundial, en Europa, en África y también en gran medida en América Latina o nuestra América, porque en muchos países del mundo es el máximo socio comercial, el máximo inversor, incluso en Argentina se acaba de frenar el desarrollo de una central nuclear, Atucha 3, porque en consonancia con los pedidos de Estados Unidos, del director de la CIA y de la comandante Laura Richardson de la cuarta flota, que es la que rodea nuestra América, se le pidió a Argentina que tenga menores relaciones con China. Pero esto pasa en diferentes sectores del mundo. Y volviendo al punto de esta tensión nuclear, hay tratados de no proliferación y tratados de que no se use ese tipo de armamento. El tema es que si se viese acorralado Israel por esta situación de que no puede detener, por ejemplo, esos misiles que son hipersónicos, porque no hay creada una defensa eficaz para esos misiles, porque es un nuevo desarrollo tecnológico. Entonces, hay una tensión o una correlación de fuerzas entre Israel y Estados Unidos, porque en Estados Unidos va a haber elecciones este año, donde Biden ve que lo que está haciendo Israel, como está tomando un tenor tan fuerte de la gran matanza que está haciendo de palestinos, si bien, como decía, esto distrae un poco ese foco que está apuntando hacia lo que sucede con los palestinos, esto tomó notoriedad pública, por lo cual la competencia entre Biden y Trump por las elecciones que hay en unos 7 meses en Estados Unidos, es por lo cual Estados Unidos quiere tratar de evitar esa escalada
de mayores tensiones. Ahora, como decía antes, llega a un punto que no había llegado en las últimas décadas, que es que Israel esté siendo vulnerado en sus fronteras. Lo que hizo Israel desde que surgió fue acrecentar sus fronteras a las alturas del Golán, así ocupar Cisjordania, Jerusalén Este, lo que es la Franja de Gaza, e incluso la península de Sinaí. En algunos casos retrocedió en esas adquisiciones de territorio por medio de la fuerza, y ahora lo que está pasando es que es algo distinto a la metodología que había hasta el momento, porque Irán, más allá de lo retórico, subió la apuesta y si bien dijo que era una respuesta medida, porque lo que se quiso atacar era el centro desde donde se emitía la información, no atacó población civil. O sea, recordemos que Israel en la Franja de Gaza está masacrando población civil, hospitales, escuelas, refugios de las Naciones Unidas. La mayoría son civiles, mujeres, niños, ancianos. O sea que es una invasión directa sobre población civil en su mayoría, por más que ellos tratan de argumentar que lo que están combatiendo es al Hamas. Y en cambio, la metodología que utilizó Irán, es decir, que iba a atacar a lugares logísticos que le informaron a Israel cómo atacar el consulado en Damasco. Lo que llama la atención, pero no tanto de la comunidad internacional, es que cuando Israel atacó el consulado iraní en Damasco, no hubo una reunión de la ONU, y si bien la ONU viene pidiendo el cese al fuego por parte de Israel hacia los palestinos, pero no hubo una reunión inmediata como hubo ahora, tratando de poner paños fríos a la cuestión, pero también tratando de defender a Israel. Y como esto se está produciendo en estos momentos, Israel también amenaza a que va a responder al ataque iraní, pero el ataque iraní fue muy medido y muy específico. El tema es que, como nosotros lo venimos diciendo, desde que comenzó esta escalada de violencia, que es una violencia que está a lo largo del tiempo entre Israel y Palestina, porque Israel cada vez quiere apropiarse más tierra, pero si hay una escalada regional, ahí está el gran problema de esta tensión, porque algunos hablan de que esto desencadenaría una tercera guerra mundial por la razón de que si Israel involucra a Irán y si ese enfrentamiento entre dos potencias militares, que no son las más grandes potencias, pero en el aspecto tecnológico y de aviación, Israel tiene un gran desarrollo, tiene armamento nuclear, Irán tiene una gran población y un ejército también bastante desarrollado, y el problema no es solo el enfrentamiento entre esos dos países, sino que empezarían a involucrarse en una escalada regional, y eso sí llevaría a una confrontación de otros actores. No podemos avisorar cuáles serían, porque en el caso de Irán, Rusia ha tenido conversaciones y tienen cada vez más nexos. Irán acaba de ingresar al BRICS, como dijimos antes, y también a la Organización de Cooperación de Shanghái. Israel, en cambio, está formando parte con la Organización del Tratado del Atlántico Norte como socio de los países europeos, pero aliado sobre todo de la potencia militar, que sigue siendo la potencia militar más grande, por más que haya tenido los fracasos de Irak y Afganistán, me refiero a Estados Unidos, porque no logra llegar a alcanzar sus objetivos en las diferentes confrontaciones, pero no deja de tener un poderío armamentístico y militar diseminado. El tema es cómo va a cubrir los costos de esa guerra que está empezando, que, como decía antes, no es casual que Ucrania se haya debilitado, que Rusia está teniendo un avance muy grande sobre los territorios del Donbass y los territorios de prorrusos o de cultura rusa o de lengua rusa,
porque ahí también Estados Unidos y la OTAN está poniendo recursos. Entonces, este eje de Ucrania en Europa del Este, este eje de Israel y Irán, se suma al eje que mencionaba antes en Taiwán y China, es decir, el sudeste asiático, donde se involucra también a Corea del Sur, Japón, Filipinas, y el otro eje de tensión también al cual pues, prestan atención en las máximas tres superpotencias actuales, que son Estados Unidos, China y Rusia, es lo que sucede en el Sahel en, eh, entre Níger, Mali y Burkina Faso, donde hay ciertas rebeliones frente a el colonialismo francés. Por lo cual, en el gran mapa lo que se ve es que los países que fueron colonizados recientemente o en los recientes siglos, como el caso de Irán, que fue doblegado hasta 1979, que tuvo la revolución, desde la década del 50, desde 1952, en el caso de Rusia, que fue atacado en las guerras mundiales, pero también por Napoleón, en el caso de África, que se descolonizó entre las décadas del 50 y incluso llegando hasta el 80, pero me refiero a la África Occidental Francesa, lo que está sucediendo es que el eje de lo que se denomina el Occidente colectivo, o la tríada de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, está en un retroceso económico porque no tiene un crecimiento y en muchos casos, liderado por Estados Unidos, pero seguido por los demás países que son los que solventan también a sus ejércitos, lo que está sucediendo es que hay una apuesta a lo militar y una apuesta a doblegar o intentar frenar o quitarle fuerza a estos grandes enemigos que ellos consideran. Y Rusia, China e Irán son un eje que se está fortaleciendo porque tienen mejorías en la macroeconomía, más allá que puede haber dificultad en la población en Irán. En Rusia es diferente el asunto, también es diferente en China, pero desde el punto de vista geopolítico, esta confrontación puede escalar, como decía, a un nivel regional o a un nivel mundial en tanto y en cuanto vayan respondiendo a las agresiones. Es decir, de Irán no se sabía qué iba a pasar hasta que hizo este ataque reciente. Ahora, Israel, ¿cómo va a responder? El tema es la escalada de cómo va respondiéndole uno al otro. Irán pedía que haya un cese al fuego con los palestinos. Y si Israel no concede eso, va a multiplicar la apuesta hacia la confrontación porque Israel tiene una forma militar y belicista en todo su entorno, en toda su organización, en todo su régimen, porque Netanyahu no quiere perder poder, pero al mismo tiempo es un país que está preparado directamente para la guerra. Sería como un Estados Unidos en miniatura. Por un lado, utiliza el armamento y utiliza lo que yo diría un mini complejo industrial militar. Estados Unidos tiene un gran complejo militar industrial, el cual hace que varias empresas, unas 7 empresas principales militares, se enriquezcan con los conflictos a nivel mundial. Pero eso no es lo único que explica este tipo de conflictos. Yo creo que la situación es muy delicada. Como decía antes, Irán no tiene desarrollado el armamento nuclear, pero sí tiene otra tecnología desarrollada y hay que ver la confrontación hasta qué punto llega, porque como enemigos son enemigos hace décadas y sin embargo no habían enfrentamientos directos y el objetivo de Israel es atacar las centrales nucleares iraníes para que Irán no se haga con el arma nuclear. Pero Irán no quiere tener el arma nuclear para invadir otro país porque, como digo, la lógica hasta ahora es que no haya invasiones nucleares. Lo que quiere hacer Irán es tener el arma nuclear para que no haya un ataque como tuvieron Siria, si bien tuvo conflictos internos, Yemen, como tuvo Libia, como tuvo Afganistán e Irak. Eso es una de las lógicas que trata en el largo plazo de tener Irán. Israel
no solo tiene armas nucleares, sino que también tiene el apoyo de Estados Unidos. Muchas gracias, Martín. Martinelli desde Argentina conversó con nosotros sobre esta situación difícil y la probabilidad y en qué magnitud se podría ocurrir realizar ese suceso nuclear. Son 6:33. Agradecemos a Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, www.radiovictoriagt.com. Radio Dignidad de Honduras también está transmitiendo en directo, a los colegas y compañeros de Rondas Campesinas del Perú que nos permiten ingresar, y también a Minca Comunicaciones y a otros canales por donde hemos transmitido esta mañana este interesante abordaje sobre el conflicto que vive el mundo. Martín, muchísimas gracias como siempre, gracias por estar con Radio Victoria y gracias por disponer de tiempo. No te quitamos más tiempo, te dijimos 20 minutos, utilizamos 28, 29 minutos y muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, Ollantay, y bueno, es un gusto aportar y poder comunicar a diferentes lugares de nuestra América estas cuestiones. Un abrazo grande.